Mateo Sandoval, ese tipo que se cree el dueño de todo Polanco y que tiene el alma más seca que el desierto de Sonora, aplaudía con una prepotencia que te revolvía el estómago mientras señalaba a Carlo Acutis, un chavo de 15 años que parecía haber salido de una sesión de fotos de Silicon Valley con su playera polo roja impecable, sus jeans y sus Nike de colección. Carlo no se inmutaba. Sostenía su laptop con una calma que te hacía dudar de quién era realmente el poderoso en esa oficina del piso 42. Mateo gritó con una sonrisa que podría congelar el mismísimo infierno, 100 melones de verdes, güey. Todo tuyo si logras abrir esta joyita. ¿Qué dices, pequeño santo de la tecnología? Los otros 5 empresarios que rodeaban a Mateo, puros mis reyes con el ego más inflado que sus cuentas de banco, estallaron en una carcajada tan violenta que a Rodrigo Fuentes, el magnate inmobiliario que se cree descendiente de la realeza, casi se le sale el pulmón entre risotadas. No manches, Mateo, eres un genio del entretenimiento, ¿de verdad crees que este fresita de buena cuna entienda de qué le estás hablando?, rugió Rodrigo golpeando la mesa de mármol. Gabriel Ortiz, el heredero de la farmacéutica que no ha trabajado un día en su vida, se inclinó con una mirada cargada de una malicia insoportable. Seguro piensa que 100 millones son como likes en Instagram, o peor, que se pueden comprar con criptomonedas de juguete, mientras Leonardo Márquez, el petrolero, remataba diciendo que quizás el chavo buscaba el puerto USB para cargar su bendito celular. Elena, la señora que mantenía la oficina impecable, apretaba su trapeador con una angustia que le partía el alma. Ella había llevado a su hijo Carlo al trabajo porque no tenía otra opción, pero ver cómo esos lobos lo usaban de burla era una humillación que no podía tragar. Señor Sandoval, por favor, ya nos vamos, mi hijo no va a tocar nada, susurró Elena con la voz rota, pero Mateo la cortó en seco como un látigo. Cállate. ¿A poco te di permiso de abrir la boca? Llevas 8 años limpiando mis porquerías sin que te dirija la palabra, así que no me vengas a arruinar el show ahora. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Elena bajó la cabeza con las lágrimas quemándole las mejillas, pero Carlo la miró con una paz absoluta, una mirada que no era de este mundo, una combinación de inteligencia técnica y una thought vision que hacía que los millonarios se vieran como niños chiquitos jugando con tierra. Mateo, a sus 53 años, había construido un imperio siendo un desgraciado, y su oficina era un monumento a su propia arrogancia, llena de muebles importados y esa estúpida caja fuerte suiza que costaba más que la vida de 10 familias juntas. Acércate, Carlo, ordenó Mateo con un gesto de perdonavidas. El joven caminó con una seguridad que dejó a los empresarios desconcertados. No había miedo en sus ojos, solo una claridad digital que los escaneaba por completo. ¿Sabes leer, chavo?, preguntó Mateo burlonamente. Sé leer el código de las cosas que ustedes ni siquiera pueden ver, señor Sandoval, respondió Carlo con una voz tan tranquila que el aire se puso frío. Mateo se rió para no mostrar su incomodidad. Entonces entiendes que 100 millones de dólares es el tipo de lana que separa a los dioses de los mortales como tu madre, ¿verdad? Carlo asintió lentamente y soltó una bomba que dejó a todos de a 6. Usted cree que su seguridad es infranqueable porque el metal es grueso, pero todo sistema tiene un backdoor, un agujero que dejaron abierto por puro orgullo. Usted cerró su dinero bajo 7 llaves de titanio, pero dejó que el firewall de su propia alma se llenara de virus. Su dinero es puro dato virtual, una simulación que se va a resetear cuando el sistema operativo de su vida llegue al final de su ciclo. Los magnates se miraron entre sí, sintiendo que un morrito Gen Z les estaba dando una cátedra de existencialismo tecnológico. Mateo, sintiendo que perdía el control, señaló la su stack titanium de 3 millones de dólares, ábrela pues. Tiene biometría, códigos rotativos y tecnología militar. Es imposible. Carlos sacó su smartphone, ni siquiera miró el teclado de la caja y sentenció. Usted me ofrece dinero por algo que dice que es imposible, eso no es una oferta, es un glitch en su honestidad.
Solo un hombre que perdió el acceso a su propio corazón intentaría comprar la humillación de los demás con promesas vacías. Chéquele bien, Mateo, su sistema está obsoleto, necesita un update urgente de humanidad porque aquí el único que está bloqueado y sin salida es usted. En ese momento, las risas de los empresarios se congelaron para siempre, atrapadas en un búfer de vergüenza mientras Carlo, con la frente en alto, tomaba la mano de su madre para sacarla de ese basurero lleno de billetes pero vacío de espíritu. Mira nada más, soltó Rodrigo con una risita de esas bien fingidas, de las que te salen cuando el botox ya no te deja ni parpadear, güey. El morro tiene neuronas después de todo, pero la inteligencia sin educación es como un iPhone de última generación sin señal, remató con esa arrogancia típica de quien nació en cuna de oro y nunca ha tenido que formarse en la fila del Oxxo. Mateo, tratando de recuperar su pose de macho alfa de las inversiones de Santa Fe, aunque ya se le notaba un tic nervioso en el ojo, añadió, y la educación cuesta una lana que gente como ustedes no va a ver ni aunque vendan su alma al diablo. Carlo Acutis ni se inmutó, se acomodó su polo roja impecable, se ajustó la mochila Nike y lo miró con una paz tan profunda que te hacía dudar de si era un genio de Silicon Valley o un santo bajado directamente de la nube. Usted cree que el conocimiento es un servicio de suscripción premium, pero la verdad siempre ha sido de código abierto para quien tiene el corazón limpio, respondió Carlo con una voz tan clara y nítida que dejó a todos los presentes en mute total. Gabriel, el junior que se siente el dueño de medio México porque heredó una farmacéutica que ni sabe administrar, soltó un «no manches» y se burló, ¿y quién te enseñó esas frases de catálogo, fresita de barrio? ¿Tu papá el ausente? Carlos solo lo escaneó con la mirada, como si estuviera detectando un troyano en un sistema operativo ya obsoleto. Mi misión no viene de un manual de usuario, sino de una conexión que ustedes no pueden hackear. Dijo Carlo mientras caminaba hacia la caja fuerte con la elegancia de un CEO que viene a cerrar el trato que salvará al mundo. Su mamá, Elena, estaba ahí toda angustiada, pero Carlo le lanzó una mirada de, «Todo bien, jefa», que fue como un update de paz instantáneo para su alma. Señor Sandoval, tenga cuidado con su firewall emocional, se le está filtrando toda la inseguridad por los poros, advirtió el joven con una calma que ya quisieran los monjes del Tíbet. Mateo, sintiendo que un morrito de 15 años le estaba dando la vuelta en su propia oficina del piso 42, rugió, «Niño, mídete, que te puedo banear de la vida en un segundo». Carlos soltó una risita suave, casi angelical, ¿y qué va a hacer? ¿Me va a quitar el acceso a un servidor que usted ni siquiera conoce? Ustedes compran estos juguetes de titanio de $3 millones no por seguridad, sino para demostrar que tienen los bits necesarios para pagar el DLC más caro del mercado. Es puro ego, güey, su caja fuerte es un monumento a su propia soledad, un disco duro lleno de datos inútiles que no se va a poder llevar cuando el sistema se apague. Los empresarios se quedaron helados, como si se les hubiera caído el internet en plena transacción de la bolsa. Carlo puso su mano sobre el panel digital de la Suesta Academiam con una familiaridad asombrosa. Usted busca protección donde solo hay hardware vacío. Yo sé cómo abrir esta caja, no porque tenga la clave que anotó algún ingeniero, sino porque entiendo que todo sistema creado por el hombre tiene un backdoor, y el suyo es que usted cree que el dinero lo hace invulnerable. Pero le digo algo, su seguridad es un glitch. Solo el cielo tiene un firewall absoluto, y usted perdió el password de su propia humanidad hace muchos siglos. Los 5 millonarios se quedaron sin palabras, viendo cómo ese chavo Gen Z, con su laptop bajo el brazo y una luz que no era de este mundo, les desarmaba el orgullo sin mover un solo cable. Mateo estaba blanco, como si hubiera visto un error crítico de sistema que no podía arreglar ni con todos los millones de su cuenta. «Estás mintiendo, pinche morro loco», alcanzó a decir Mateo con la voz quebrada. Carlos sonrió con una sabiduría milenaria. «No voy a abrir su caja para alimentar su circo, señor Sandoval, porque si lo hago, ustedes simplemente van a resetear las reglas para no perder, como hacen siempre los que se creen dueños de la lana.
Pero le voy a dar algo mejor que $100 millones, le voy a mostrar que su fortuna es solo data virtual en un servidor que se va a apagar tarde o temprano, y para ese entonces, más le vale haber actualizado su conciencia. ¿Qué? Preguntó Mateo, completamente sacado de onda y con la mandíbula casi llegando al piso de mármol importado, mientras Carlo Acutis, ese morro que parecía salido de una conferencia de Apple con su polo roja impecable y sus Nike relucientes, le lanzaba una sonrisa de esas que te dicen que ya te hackearon hasta el alma. Le puedo decir su código de seguridad ahorita mismo, jefe, para que vea que su firewall es de papel. Soltó Carlo con una calma que hizo que el silencio en la oficina se volviera más denso que la contaminación de la CDMX en contingencia. Mateo sintió que el mundo se le lagueaba. Nadie, absolutamente nadie conocía ese código, ni siquiera estaba anotado en la nube, pero ahí estaba este chavo Gen Z, mirándolo como si fuera un sistema operativo obsoleto. Su código es 1787, ¿a poco no?, preguntó Carlo como quien pregunta la hora en el Oxxo. Mateo se tambaleó, perdiendo el color de la cara más rápido que un iPhone sin batería. Los números eran exactos, un match perfecto que lo dejó destruido. ¿Cómo fregados lo hiciste, güey?, balbuceó el magnate. Carlo, sin despeinarse, le explicó que todas esas cajas Swisstech traen un pecado original de fábrica, un código maestro que los millonarios fresas como él nunca cambian por pura flojera de actualizar su propio sistema, confiando en que el puro metal los va a salvar, cuando en realidad solo están acumulando capas de seguridad sobre una vulnerabilidad que cualquier hacker con fe podría detectar. Carlos señaló una placa en el fondo de la caja con la indiferencia de quien lee un código QR. Serie ST471780. Si inviertes la lógica del sistema y aplicas un algoritmo básico de transparencia, el resultado es obvio, pero usted estaba demasiado ocupado sintiéndose el dueño del servidor como para notar el glitch. Mateo se desplomó en su silla de piel de miles de dólares, sintiéndose como un naco con dinero frente a la sabiduría digital y espiritual de Carlo. Pero el morro no había terminado de bujear el ego de los presentes, y espérese, que hay más. Su pregunta de seguridad para recuperar el acceso es, ¿cuál fue su primer coche? Y la respuesta que programó es Corvette 987, ¿verdad? Mateo asintió como un robot descompuesto, incapaz de negar que este chavo le había hecho un root completo a su privacidad. La neta, señor Sandoval, la gente como ustedes siempre usa sus juguetes materiales como contraseñas porque es lo único que valoran. Nunca pondrían el nombre de su madre o su primer amor, porque en su disco duro no hay espacio para las personas, solo para las posesiones, sentenció Carlo, y sus palabras cayeron como un juicio final sobre esos 5 empresarios que ahora no sabían ni dónde meter la cara, sintiéndose más pobres que nunca a pesar de sus relojes de lujo. Entonces, Mateo, aquí le va mi propuesta de actualización. No quiero su lana, porque el dinero es solo data virtual que se borra al final del ciclo, pero quiero 3 cosas para que su empresa deje de estar en modo prueba, dijo Carlo con una autoridad que ni el CEO más picudo de Silicon Valley tendría. Primero, exigió que Elena, su madre, dejara de limpiar baños y fuera reconocida por su verdadero potencial como la maestra que siempre fue, coordinando el talento humano que ellos ni veían por andar viendo la bolsa. Segundo, que crearan un fondo educativo para los hijos de los trabajadores, porque el talento está en todas partes, no solo en las escuelas privadas de Interlomas. Y tercero, que cambiara su código, porque si un chavo de 15 años pudo entrar a su fortaleza, imagínese qué tan expuesto está su corazón ante el gran administrador del cielo. Mateo, sintiéndose hackeado pero extrañamente liberado, aceptó el trato estrechando la mano de Carlo, sintiendo que por primera vez en años estaba conectando con algo real. 3 días después, el edificio era otro. Elena llegaba con la frente en alto, ya no como la invisible que trapeaba, sino como la jefa de desarrollo humano, mientras Mateo la recibía en la entrada, rompiendo todos los protocolos de su casta.
Rodrigo y los otros mis reyes corporativos estaban que no los calentaba ni el sol, diciendo que era una locura sentimental, pero Carlo, desde el centro de la sala de juntas llena de empleados que por fin eran vistos, les recordó que el respeto no es una app que se compra, sino un sistema que se construye reconociendo la divinidad en el otro. Fernando Silva intentó hacerse el chistoso diciendo que eso era un circo, pero Carlo lo paró en seco con una frase que le borró la sonrisa de fresa. Al instante, usted grabó la humillación de mi jefa para su grupo de WhatsApp, pero lo que realmente grabó fue su propia bancarrota moral. Aprenda que en este mundo, el que no se actualiza con amor, termina siendo un error de sistema que nadie va a querer restaurar. Los 5 hombres más ricos de México se quedaron mudos, dándose cuenta de que el morro de la Polo Roja les había dado la lección más cara de su vida, y lo mejor de todo, es que no les cobró ni un peso de comisión. Oye, Miguel, soltó Carlo Acutis, dándole un ligero tap a la pantalla de su smartphone con la seguridad de quien tiene la conexión más rápida del mundo. ¿Por qué no le explicas al fresa del señor Silva cuántos idiomas hablas realmente para ver si su procesador aguanta la información? Miguel, el guardia que siempre estaba ahí como si fuera parte de la decoración, se sacó de onda durísimo al escuchar su nombre en boca de ese chavo de la Polo Roja que parecía saberlo todo. Yo, bueno, hablo español, inglés, francés y mandarín, güey. Soltó Miguel, y antes de que los otros pudieran reírse, Carlo añadió con una mirada que les escaneaba hasta el código postal, ¿y tus títulos, carnal? Cuéntales de la licenciatura en Administración, la maestría en Seguridad Internacional va el diplomado en Gestión de Crisis. No manches, la oficina se quedó en modo avión, los mirreyes ejecutivos miraban al guardia, al que llevaban años ignorando, como si de repente hubiera aparecido con un traje de 3 piezas. ¿Y por qué andas de seguridad, si tienes más estudios que el propio Mateo?, preguntó Carlo con esa paz que te desarma. Porque cuando llegué aquí, nadie quería contratar a alguien con acento extranjero para puestos picudos, necesitaba sacar la lana para mi familia y agarré lo primero que hubo, respondió Miguel con la voz quebrada. Elena, la mamá de Carlo, se acercó a él con los ojos llorosos y soltó la bomba. Desde hoy, vas a dirigir el nuevo Departamento de Seguridad Internacional con el sueldo que te mereces, no más migajas. Miguel se tapó la cara, llorando como si se le hubiera reseteado la vida después de 15 años de ser un fantasma sobrecalificado. Pero Carlo no había terminado su update de justicia. Rosa, cuéntales qué onda con tu pasado en la cocina. Y la señora de la cafetería, con las manos temblorosas, reveló que fue chef ejecutiva del Hotel Continental por 20 años hasta que la corrieron por vieja. Luego Carlos señaló a Carmen, la recepcionista, ¿y tú, Carmen? Cuéntales cómo te banearon de las embajadas por ser mamá soltera y pedir horarios flexibles. Los ejecutivos se hundían en sus sillas de piel, dándose cuenta de que habían estado operando con un sistema operativo lleno de virus de arrogancia. Esto es lo que el cielo me enseñó, Mateo, sentenció Carlo, ajustándose la mochila Nike, que la gente no es pobre por falta de ramo de cerebro, sino porque el sistema de ustedes está programado para mantenerlos invisibles. Ustedes juzgan en 30 segundos quién vale la pena basándose en si traen unos zapatos caros o un acento de Polanco, pero se les olvida que el firewall más fuerte no detiene la verdad. Fernando Silva, el más prepotente de todos, se levantó hecho una fiera. No me voy a quedar aquí a que un morrito Gen Z me venga a dar sermones de ética. Mateo, para sorpresa de todo el club de Toby, respondió con una firmeza que nadie esperaba, pues lárgate, güey. Si sales por esa puerta, ni te molestes en volver, porque esta empresa se va a actualizar y ya no hay espacio para gente que valora más su ego que la humanidad de los que le sirven. Fernando se fue azotando la puerta, y Rodrigo nomás murmuró que alguien tenía que ser el primero en ser desinstalado. Elena tomó el control de la junta, anunciando que buscarían el talento oculto en cada rincón, desde el que trapea hasta el que maneja, descubriendo que el conserje era contador y la señora del tercer piso psicóloga titulada. Al final, Mateo se acercó a Carlo,
quien checaba sus notificaciones con una sonrisa de satisfacción espiritual. Tu misión es grande, chavo. Creo que finalmente entiendo que el verdadero legado no es la lana que dejas en la Swisstech, sino las vidas que logras resetear para bien. Carlo lo miró con esos ojos que brillaban con una luz de otro servidor. Mi jefa me enseñó que la dignidad no se compra con bitcoins. El valor de una persona es un valor absoluto que no cambia por cómo lo vean los demás. Espero que esta lección se le quede grabada en el disco duro, Mateo. Pero la paz duró poco, porque una semana después, el escándalo se volvió viral. El video que el imbécil de Leonardo había grabado para burlarse de ellos se filtró del grupo de WhatsApp del club y ya tenía millones de vistas. Mateo vio en su pantalla cómo su imagen de filántropo se desmoronaba en tiempo real. Los subtítulos resaltaban su reloj de diamantes mientras Elena lloraba y Carlo revelaba verdades que dolían más que una caída de la bolsa. El mundo entero estaba viendo cómo un adolescente con una laptop y una fe inquebrantable había hackeado el corazón de un imperio podrido, recordándoles que, en el juicio final, no importa cuánta lana tengas, sino si supiste actualizar tu alma antes de que se acabara el tiempo. No mames, este güey es un monstruo de verdad, es lo que todo el internet está gritando ahorita mismo porque el video se hizo más viral que cualquier chisme de la farándula, güey. Con la gente comentando que esa pobre madre se parte el lomo mientras este naco con lana se burla de Carlo Acutis, quien por cierto tiene más clase y más elegancia en su polo roja y sus Nike impecables que todos esos ricos juntos que huelen a puro privilegio rancio. Rodrigo apagó la pantalla porque ya no aguantaba el cringe de verse a sí mismo en esa situación catastrófica, avisándole a Mateo que las acciones de su emporio ya se desplomaron un 12% y que en redes los están cancelando más fuerte que a un político en campaña, pidiendo boicots y su renuncia inmediata. Mateo se desplomó en su silla de piel de importación sintiendo que el servidor de su vida se le acababa de caer por completo, preguntando quién había filtrado ese glitch en su imagen pública, a lo que Rodrigo, con una voz llena de sospecha, le dijo que seguramente fueron Leonardo o Gabriel. Esos fresas resentidos que no aguantaron que les cambiaran el sistema operativo de sus privilegios. En ese momento sonó el celular con un tono de esos de ya te cargó el payaso y era Gabriel Ortiz, destilando un veneno que ni la serpiente más peligrosa del desierto tiene, burlándose del experimento de justicia social que le estaba costando a Mateo hasta la última lana de su cuenta. ¿Tú filtraste el video, güey? Preguntó Mateo con una rabia que le quemaba las entrañas, pero Gabriel, con ese tonito triunfal que tienen los que nacieron en cuna de oro, le respondió que él no filtró nada, pero que cuando Fernando le preguntó si el mundo debía conocer la verdad, él solo le dio refresh a la realidad, porque lo que la gente haga con esa información ya no es su problema de mi rey. La llamada terminó y Mateo se quedó ahí, temblando de pura impotencia, dándose cuenta de que 53 años de manipular la narrativa se le fueron al caño en un video de 5 minutos que lo hacía ver como el villano de una película de terror corporativo. Afuera, el edificio estaba rodeado de periodistas con hambre de sangre y chisme, acosando a Elena y a Carlo Acutis en la entrada privada. Mateo dio la orden de que los subieran de inmediato a su oficina para protegerlos del lag mental de la prensa. Cuando entraron, Elena se veía destrozada, pero Carlo, firme como si tuviera un firewall celestial, la sostenía de la mano mientras cargaba su laptop con una paz que asustaba. Lo siento de verdad, esto es mi culpa por ponerlos en este loop de humillación, soltó Mateo antes de que el cerebro le procesara las palabras, pero Carlo lo interrumpió con una mirada que le leyó hasta el código fuente del alma. ¿Está arrepentido porque el video se hizo público y se le cayó la bolsa? ¿O está arrepentido porque de verdad se dio cuenta de que su sistema moral está obsoleto, don Mateo? Esa pregunta le pegó a Mateo más fuerte que una devaluación del peso, porque Carlo acababa de exponer que hay una diferencia abismal entre lamentar las consecuencias y lamentar el pecado original de la soberbia. Carlo, con la sabiduría de un santo que sabe programar el destino, le dijo que los errores públicos necesitan parches públicos, y que si la humillación fue en streaming, la redención también tiene que serlo, sugiriendo una conferencia de prensa pero de las de verdad, sin guiones de relaciones públicas.
Elena, que ya no era la sombra que limpiaba baños, se puso de pie y dijo que por fin era visible ante el mundo, y aunque daba miedo que millones vieran su dolor, también vieron que su hijo es un genio que no se achica ante nadie. Entonces Carlos sacó su laptop, abrió un archivo con un diseño que dejaría a cualquier consultor de la Ivy League como un principiante, y presentó el Fondo Educativo Acutis, un plan maestro que él mismo programó junto con Miguel y los otros empleados invisibles de la empresa para conectar a los becarios con mentores reales y hackear el ciclo de la pobreza de una vez por todas. Mateo vio las proyecciones financieras y el esquema de escalabilidad que Carlo había diseñado en una semana y sintió que se le salían las lágrimas, dándose cuenta de que este chavo de 15 años había creado una solución de impacto global mientras él solo se dedicaba a acumular datos muertos en una caja fuerte. Tu legado no es la lana, Mateo, es este update que le estamos haciendo a la realidad, dijo Carlo con una sonrisa que iluminó toda la oficina, dejando claro que el cambio real empieza cuando dejas de ver a la gente como recursos y empiezas a verlos como el hardware divino que son. Por eso la rueda de prensa es un go, señor Sandoval. No es solo para pedir perdón como un mi rey arrepentido en Instagram, sino para anunciar el Fondo Digital Acutis y demostrar que el cambio no es puro cuento para los hashtags, sino una neta absoluta. Soltó Carlo Acutis mientras se ajustaba su polo roja con la calma de quien ya tiene su alma sincronizada con la nube, mientras Mateo murmuraba con el sudor corriéndole por la frente que los medios lo iban a cancelar de por vida, que su reputación se iba a ir al trash y que sus competidores iban a aprovechar este glitch para borrarlo del mapa corporativo. Es muy probable, güey. Pero la neta es que la verdadera fuerza no es nunca tener un crash en el sistema, sino saber reiniciarse y volver con una versión más pro, una versión que no sea pura fachada de comercial de seguros, respondió Carlo con esa mirada de santo Gen Z que sabe hackear hasta los corazones más oxidados. De repente, la puerta de la oficina se abrió como si alguien le hubiera dado un hard reset a la fuerza y entró Leonardo Márquez, ese magnate petrolero que huele a puro privilegio rancio y loción de diseñador, gritando con una furia de esas de fresa, al que no le trajeron su tequila a tiempo. ¿Neta vas a hacer esta payasada, Mateo? ¿Vas a humillarte en público con esta gente que solo quiere tus clics? No manches, recupera la cordura, cabrón. Leonardo se acercó tirando rostro de matón de Santa Fe, diciendo que eran compás de hace 20 años y que Elena y Carlos solo lo estaban manipulando como si fueran un malware emocional, pero ahí fue cuando la voz de Carlo cortó el aire como una notificación de alerta máxima: ya bájale a tu drama, Leonardo. El silencio fue instantáneo y Carlo caminó hacia el petrolero sin un gramo de miedo, luciendo sus Nike impecables y su mochila como si fuera un escudo de luz. Tú grabaste nuestra humillación por puro entretenimiento de grupo de WhatsApp, güey, y luego ayudaste a filtrar ese video para quemar a Mateo porque te ardió que tratara a mi jefa como un ser humano con derechos y no como un mueble más de la oficina que puedes ignorar. Leonardo tartamudeó que él no filtró nada, pero Carlo le dio un scroll mental a sus pecados y le soltó: tal vez no le diste, San, tú directamente, pero se lo pasaste a Fernando sabiendo que el tipo es un troll, de lo peor. La diferencia es que Mateo tuvo el valor de enfrentar su código corrupto, pero tú eres un cobarde que esconde su malicia detrás de una máscara de protección al amigo, cuando en realidad solo proteges tu propio ego de plástico. Y por si fuera poco, Carlos sacó su smartphone de última generación y le dio el golpe de gracia. Miguel y yo estuvimos revisando la red y resulta que tu empresa tiene el peor firewall de seguridad laboral del país, con 14 trabajadores que perdieron la vida en tus plantas porque preferiste ahorrarte unos pesos en lugar de cuidar su hardware humano, 14 familias que se quedaron sin soporte técnico por tu avaricia. Así que antes de hablar de manipulación, chécate el espejo porque tu sistema está infectado de una crueldad que ni con todo tu dinero puedes desinfectar. Leonardo se puso blanco como si hubiera visto un error crítico de Windows, incapaz de formular ni un solo comando de defensa ante la verdad brutal de ese chavo de 15 años que hablaba como si tuviera acceso directo al servidor central del universo.
Mateo le ordenó que se largara y que pensara si toda su lana valía más que esas 14 vidas, y cuando el petrolero salió huyendo como un archivo corrupto, Carlo reveló que también tenían los logs de los otros. Demandas de acoso, evasión de impuestos y toda la basura que los ricos esconden bajo la alfombra de sus mansiones en las lomas. Mateo se quedó de a 6, dándose cuenta de que este chavo no solo tenía la clave de su caja fuerte, sino que tenía el control remoto de toda la moralidad de su círculo social. No queremos quemar a nadie por puro gusto, solo queremos que se bajen el parche de humanidad y sean mejores personas, dijo Carlo con una sonrisa que era puro amor y pura tecnología espiritual. Mateo decidió que la conferencia de prensa se hacía sí o sí, y que Elena y Carlo estarían con él en el podio, rompiendo el pacto de silencio de la élite para siempre. Al día siguiente, en el Hotel Plaza, ante más de 200 periodistas y millones de personas conectadas en vivo, Mateo Sandoval entró al escenario escoltado por una mujer que antes era invisible y por un joven santo de la modernidad con una polo roja y una laptop llena de sueños, demostrando que cuando el orgullo se apaga y la humildad se enciende, el mundo entero recibe una señal de esperanza que ni el dinero más pesado de este mundo puede comprar. Mateo se acercó al micrófono con las manos temblándole más que a un fresa que acaba de perder su iPhone 16 Pro Max en el antro, y miren que este güey ha negociado con presidentes y tiburones de Wall Street, pero ahorita sentía un pavor que no le quitaba ni el mejor mezcal de Oaxaca. Buenos días. Soltó con una voz que sonaba más gacha y débil de lo que él quería, mientras tragaba saliva intentando procesar el guión que practicó toda la noche, pero frente a esa audiencia de buitres con cámara, el disco duro se le puso en blanco y la neta, se le rompió el sistema. No sé cómo pedir perdón por un glitch tan imperdonable en mi humanidad, admitió con la voz quebrada, mientras los periodistas se le echaban encima como si fuera una oferta de liquidación en Palacio de Hierro. Mateo confesó que ese video donde humilla a una mujer y a su hijo no tenía filtros ni estaba fuera de contexto, era la versión más cruda y sin parches de su propia arrogancia, el código fuente de un hombre que usó su poder para tratar a los demás como datos basura. De repente, entre la multitud saltó Fernando Silva, el típico mi rey que no aguanta que le toquen sus privilegios, gritando que todo era un pinche teatro para salvar las acciones de la empresa, pero Mateo, en un update de madurez que nadie se esperaba, ordenó que lo dejaran quedarse porque Fernando tenía razón en una cosa, esto no era para salvar la lana, sino para tratar de recuperar el firewall de su alma que ya estaba bien infectado de soberbia. Ahí fue cuando Elena, la jefa que antes trapeaba sus desplantes, tomó el micro con una dignidad que ya quisiera cualquier CEO de Santa Fe y le recordó a Fernando que durante 8 años ella fue un fantasma, un NPC en el juego de sus vidas, limpiando sus porquerías por una lana que no alcanzaba ni para los tenis de marca que ellos presumen, viviendo en un cuarto con goteras mientras ellos gastaban en una cena lo que ella ganaba en 3 meses de chamba pesada. Elena soltó la neta más dura. Mateo la humilló feo, pero al menos ese día el sistema lo obligó a verla, a reconocer que existía, mientras que para los otros ella seguía siendo invisible. En ese momento, el aire se puso pesado y Giancarlo Acutis dio un paso al frente, luciendo su polo roja impecable, sus jeans y esos Nike que brillaban bajo las luces, sosteniendo su smartphone como si fuera el control remoto del universo. No se veía como una víctima, se veía como el administrador de un sistema superior, y cuando Giancarlo Acutis tomó el micrófono, la red se congeló porque el chavo empezó a hablar con una calma que te hacía dudar de si tenía 15 años o si venía del futuro. ¿Qué onda con su indignación virtual, güey? Soltó mirando a las cámaras con una thought vision que atravesaba pantallas, vieron el video y le dieron like a su propio enojo, pero ¿cuántos de ustedes le han dado refresh a la forma en que ven a la gente que les sirve el café o les abre la puerta cada mañana? Carlo les explicó que no necesitaba un código de fábrica para abrir esa caja fuerte de titanio, porque cuando el corazón de un hombre no tiene contraseña y está lleno de malware, cualquier sistema de seguridad material se vuelve obsoleto. Ustedes bloquean su lana en cajas suizas,
pero tienen el puerto de la compasión bien cerrado y con el sistema operativo desactualizado, sentenció Carlo con una mirada que dejó a los periodistas en modo avión. Les dijo que el mundo no está mal porque falte tecnología, sino porque sobran humanos que tratan a otros como si fueran spam, ignorando que cada persona tiene un valor absoluto que no se mide en criptos ni en acciones. Fernando intentó decir otra tontería, pero Carlo lo escaneó con una mirada tan santa y tan tecnológica a la vez que el tipo se quedó mudo, dándose cuenta de que este chavo Gen Z no estaba jugando, estaba haciendo una auditoría espiritual en vivo y a todo color. Carlo cerró su intervención recordándoles que la verdadera seguridad no está en el metal ni en los millones, sino en tener un alma que no necesite esconderse detrás de ningún muro de fuego, porque al final del día, la única conexión que realmente importa es la que te permite ver al otro no como un recurso, sino como un hermano, y ahí fue cuando el silencio en la sala se volvió tan profundo que hasta los más cínicos sintieron que necesitaban un reinicio total de fábrica en su conciencia. El señor Sandoval hizo algo asqueroso, la neta se la bañó durísimo, NHNG al menos tuvo los pantalones para reconocer que su sistema operativo estaba bien infectado de soberbia. Soltó Carlo Acutis mientras se acomodaba su polo roja con una elegancia que hacía que el traje de $10,000 de Mateo se viera como ropa de paca, güey. Carlo se andaba con rodeos, sacó su MacBook con una estampa de la Virgen y les mostró a esos mis reyes lo que realmente es un upgrade de sistema. El Fondo Educativo Carlo Acutis les explicó con una calma de CEO de Silicon Valley que ese proyecto lo hizo solo, sino con la banda que ellos siempre ninguneaban, gente que resultó ser más pro que cualquier fresa de Harvard que tengan contratado, ingenieros, contadores y genios de la tecnología que andaban trapeando sus pisos por puro desperdicio de hardware humano. Carlo proyectó unos datos en la pantalla que dejaron a todos de a 6. $100 millones para becar a puro chavo con talento, pero sin lana, durante los próximos 20 años. Justo el mismo billete que Mateo había ofrecido para burlarse de ellos en su cara como si fueran un glitch en su mundo perfecto. No manches, los periodistas estaban como locos grabando el momento en que Mateo confirmaba que ya había firmado los papeles legales, soltando el control de toda esa lana a un consejo donde Carlo y su jefa, Elena, tienen la última palabra. Es que miren, durante 53 años fui un virus en mi propia empresa, un monstruo que solo sabía devorar datos y billetes, admitió Mateo con una honestidad que hasta a mí me dio escalofríos, aceptando que necesitaba aprender de gente que sí tuviera el corazón actualizado. Obviamente, el Fernando Silva, que es el típico vato que se cree superior por su apellido rancio, se puso rojo de la rabia y empezó a berrear que Mateo estaba regalando su fortuna a gente que no la merece. Pero Carlo lo paró en seco con una mirada que le hizo un escaneo de alma instantáneo, ¿que lo merecen? No me digas, güey. Mi jefa chambea más duro en una mañana que tú en todo tu año de vacaciones en Tulum, y Miguel, el que te abría la puerta, habla más idiomas que tú y tiene más maestrías de las que podrías comprar con tus tarjetas de crédito. Ustedes deciden quién vale basándose en el saldo de la cuenta, pero se les olvida que el carácter se descarga en la App Store. Fernando le gritó que solo era un escuincle que sabía cómo funciona el mundo real, pero Carlo le respondió con una calma que lo dejó como un completo naco: entiendo perfecto tu mundo real, vato. Es un sistema fallido donde los poderosos protegen sus privilegios mientras pisan a los demás. Pero fíjate bien, ese servidor ya se cayó. El cambio viene porque la verdad ya se subió a la nube y ya la pueden bajar. La sala estalló en aplausos, mientras los reporteros empezaron a sacar los trapitos al sol de los otros empresarios, el acoso de Gabriel y los trabajadores que Leonardo dejó morir por no invertir en mantenimiento. Carlo y Elena les dieron un ultimátum épico: no los vamos a quemar hoy porque queremos que se bajen el parche de la redención, reconozcan sus errores y arreglen su desmadre, o entonces sí, vamos a soltar toda la data y los vamos a desinstalar de la sociedad. Eso era extorsión, plebes, era justicia digital pura. Mateo se dio cuenta de que perder unos puntos en la bolsa era nada comparado con ganar un propósito real, algo que le devolviera a la humanidad que el dinero le había robado.
6 meses después, la oficina del piso 42 ya con olía a arrogancia. Mateo abrió su famosa caja fuerte suiza, pero ya con para guardar sus joyas de mi rey, sino para meter el tesoro más valioso que ha encontrado. Las cartas de los chavos becados y una foto de él con Carlo y Elena el día de la rueda de prensa. El nuevo código de la caja es el cumple de Carlo, 03145, un recordatorio de que el verdadero tesoro no se bloquea con titanio, sino que se comparte para que el sistema de este mundo deje de mandar alertas de error. Justo cuando estaba en eso, su nueva asistente, que antes era de limpieza pero tiene maestría en administración, le avisó que Gabriel Ortiz mandó un paquete urgente. Parece que el miedo a ser hackeado por la verdad por fin hizo que los otros fresas empezaran a actualizar su conciencia, güey. Ese silencio administrativo estaba más pesado que el tráfico en periférico un viernes de quincena, güey, porque no hubo llamadas, ni amenazas de esos mis reyes de Santa Fe, ni intentos de tumbar el sistema con algún sabotaje corporativo. Era un silencio que te ponía los pelos de punta porque parecía que el servidor del mundo se había quedado en pausa. Mateo recibió un sobre Manila que decía personal y confidencial y, al abrirlo, no encontró un virus informático, sino la renuncia formal de Gabriel Ortiz a todos sus puestos, junto con una nota escrita a mano con una letra que se le iba chueca de los nervios. Gabriel le decía: Mateo, durante 6 meses me convencí de que te habías vuelto loco o que un malware te había frito el cerebro por puro sentimentalismo, pero anoche mi hija Valentina, de 17 años, llegó llorando porque en su clase de ética usaron el video de tu conferencia como ejemplo de una redención neta y no de un simple montaje de relaciones públicas. Me preguntó si yo tendría los pantalones de admitir mis errores y cambiar como tú, y me quedé con la pantalla en negro, güey, sin poder responderle a una niña que me veía como su héroe. Gabriel confesaba que se retiraba para enfrentar sus broncas legales por acoso y para intentar ser un padre que no necesite parches de hipocresía, admitiendo que la transformación de Mateo estaba hackeando la conciencia de todos a su alrededor. No manches, el mundo de Mateo se estaba reseteando por completo cuando le llamó Rodrigo Fuentes para decirle que Leonardo Márquez, el petrolero más fresa del sector, acababa de anunciar un fondo de $50 millones para seguridad laboral y que iba a indemnizar a las 14 familias de los trabajadores que murieron en sus plantas, todo porque un morrito de la edad de Carlo Acutis le mandó una carta preguntándole si su papá valía menos que la lana que él se ahorró en equipo. Hasta Fernando Silva se entregó por evasión de impuestos para limpiar su caché antes de que el gran administrador lo llamara a cuentas. 1 hora después, Mateo entró a la sala de juntas del edificio que antes era su reino de arrogancia, pero el hardware ya era otro, ya no eran puros trajes caros oliendo a privilegio rancio, ahí estaban Miguel, el genio de seguridad con 3 maestrías que antes era invisible, Rosa, la directora de servicios que antes solo servía café, y Daniela, coordinando la inclusión real. En el centro de todo estaba Elena, que en 6 meses pasó de limpiar el caché físico de la oficina a ser la ejecutiva más respetada, manejando la empresa con una eficiencia que ningún algoritmo podría replicar. En la galería de observadores, San Carlo Acutis, con su polo roja impecable, sus Nike relucientes y su laptop abierta, rodeado de 50 becarios del fondo Carlo Acutis, observaba todo con una mirada de paz absoluta, como si estuviera monitoreando que la conexión con el cielo no tuviera lag. Carlo no estaba ahí para pedir permiso, él hablaba con Mateo de tú a tú, recordándole que la verdadera seguridad no está en el titanio, sino en la transparencia de los procesos. Mateo presentó los resultados trimestrales y dejó a los inversionistas de A6, la productividad subió un 47%. La rotación de empleados se fue a 0 y las ganancias aumentaron un 23%, a pesar de los 100 melones de verdes invertidos en el fondo educativo. Elena lo explicó clarito ante la confusión de los consejeros. Cuando dejas de tratar a la gente como spam y empiezas a invertir en su hardware humano, obtienes aliados que se ponen la camiseta por convicción y no por miedo. Miguel remató diciendo que encontraron talentos ocultos en empleados que estaban underground,
poniendo ingenieros que antes eran conserjes a optimizar toda la red de la empresa. Mateo cerró la sesión con una firmeza que no necesitaba gritos, diciendo que ahora el éxito se mide por vidas cambiadas y familias elevadas, no solo por cuánta lana virtual tienen en la nube, dándose cuenta de que Giancarlo Acutis no solo le había abierto una caja fuerte suiza, sino que le había hecho un jailbreak al alma para que por fin pudiera funcionar con el sistema operativo de la humanidad y el propósito real. Mateo proyectó la última diapositiva y, no manches, el ambiente en esa sala de juntas se sintió como si de repente le hubieran dado un upgrade masivo al servidor del alma de todos los presentes, mostrando las fotos de los primeros chavos beneficiarios de lo que ahora llamaban el Fondo de Transformación Acutis, puros jóvenes que gracias a ese glitch de generosidad ahora andaban estudiando medicina, robótica y artes, hackeando por fin esos pinches ciclos de pobreza que los fresas de Polanco creen que son eternos por puro diseño divino. Mateo, con la voz más quebrada que una pantalla de celular sin mica, soltó que ese era el verdadero retorno de inversión, una neta que vale 1000 veces más que cualquier ganancia financiera que se puedan clavar en el bolsillo. Pero entonces Héctor Ramírez, un dinosaurio de 68 años que huele a puro privilegio rancio y que se ha pasado toda la vida cuidando sus centavos como si se los fuera a llevar a la tumba, se paró todo indignado con su traje de diseñador preguntando qué onda con sus dividendos, que por qué Mateo quería repartir el 30% de las utilidades entre los empleados, alegando que eso era un error crítico para los accionistas. Mateo le dio la razón con una calma que desesperaba al viejo, diciéndole que sí, que a corto plazo sus ganancias se verían afectadas, pero que el valor de la empresa iba a subir de una forma que sus modelos financieros obsoletos de los años 80 simplemente no pueden procesar. ¿Cómo que, Mateo? Presionó Héctor con esa prepotencia de quien nunca ha tenido que formarse en una fila, y fue ahí cuando, de la nada, se puso de pie Giancarlo Acutis desde la galería de observadores. Ahí lo veían todos, un chavo de 15 años con su polo roja impecable, sus jeans y unos Nike que brillaban más que el futuro de los becados, cargando su laptop con la seguridad de un CEO que viene a hacer un takeover espiritual. Giancarlo Acutis no pidió permiso, simplemente bajó con pasos firmes, luciendo como un administrador de sistemas celestiales que venía a corregir un bug masivo en el software de esos millonarios. Mire, señor Ramírez, mi lógica es de otro nivel y se la voy a explicar en términos que su disco duro pueda entender. Hay dos tipos de riqueza, la que usted acumula como datos muertos en un servidor viejo que nadie usa, y la que se multiplica exponencialmente en la red de la vida. Comenzó Carlo con una seguridad que dejó a los empresarios de A6, mientras abría su laptop para proyectar unos gráficos que ni los algoritmos más perros de la bolsa podrían haber diseñado. Carlo le soltó la neta. Los 100 millones que Mateo invirtió no eran una pérdida, eran un parche de seguridad para el futuro, porque esos 100 estudiantes iban a generar ingresos adicionales de 120 millones de dólares, iban a pagar impuestos, a crear empleos y a estimular la economía local, transformando una inversión inicial en un retorno de más de 500 millones en 4 décadas, sin contar todo el virtual data, que no se puede monetizar, como los crímenes evitados y las innovaciones dementes. Brillantes que antes terminaban desperdiciadas por falta de ancho de banda educativo. El silencio en la sala era absoluto. Héctor Ramírez se quedó procesando la información como una computadora vieja con el ventilador a todo lo que da, mientras Carlo lo remataba con una thought vision que le atravesaba el pecho. Pero lo más importante, Cheu, es que ustedes no pueden comprar lo que realmente necesitan con su lana virtual. Redención y un legado que no se borre cuando se acabe su tiempo de ejecución. Mi lógica me dice que todos los sistemas de seguridad tienen bugs y vulnerabilidades, solo el cielo es el firewall absoluto. Usted le puso 1000 candados a su lana, pero se le olvidó que ya perdió el password para entrar a su propio corazón. Carlos se volvió hacia toda la sala, haciendo contacto visual con esos hombres que se creen dioses pero que le tienen miedo a la muerte, y le soltó la última actualización de sistema.
Ustedes tienen la oportunidad de demostrar que una empresa puede ser rentable y humana al mismo tiempo, sin necesidad de sacrificar almas en el altar del ego. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que cuando hacen lo correcto y tratan a las personas con dignidad, las ganancias vienen solas, porque resulta que la bondad es el mejor modelo de negocios que existe en todo el universo. La sala explotó en aplausos que no se detenían. Y hasta a Héctor Ramírez se le salieron las de cocodrilo mientras se daba cuenta de que un chavo Gen Z con una polo roja y mucha fe le acababa de dar la lección más cara y valiosa de toda su pinche vida sin cobrarle ni un peso de comisión. Moción para aprobar la reestructuración propuesta por el señor Sandoval, soltó Héctor con la voz toda temblorosa, como si le estuviera dando un crash al sistema de sus propios privilegios, pero con el update necesario de que tan Carlo Acutis sea nombrado asesor juvenil permanente de este consejo directivo. ¿Qué onda?, exclamaron Carlo y su jefa Elena al mismo tiempo, mientras los otros mis reyes de la sala se quedaban en blanco, procesando que un morrito de 15 años con su polo roja, sus Nike relucientes y su laptop bajo el brazo les iba a estar auditando el alma de ahora en adelante. Mariana Solís llamó a votación y, no manches, 15 manos se levantaron más rápido que una notificación de WhatsApp, fue unánime, güey, sin errores ni procesos pendientes. Mariana golpeó el mazo y sentenció que la reestructuración se implementaba en caliente, dejando a Carlo oficialmente como nuestro primer asesor Gen Z. Elena se tapó la boca sollozando de pura felicidad, mientras Miguel cargaba a Carlo como si hubieran ganado la final del Mundial y Rosa gritaba de alegría desde su lugar. Mateo, ese magnate que antes solo pensaba en acumular bits de lana, sintió algo que no venía en ningún manual de economía, gratitud pura, sin virus de ego. Estaba agradecido de que lo hubieran humillado tan fuerte que por fin se le reinició el cerebro, agradecido de que Elena y Carlo vieran un potencial de bondad donde los otros fresas solo veían un firewall de crueldad. Pero la cosa no paró ahí, porque Mariana anunció que el grupo de Gabriel Ortiz quería copiarles el modelo y hasta ofrecían una lana por la consultoría. Ni de chiste, saltó Mateo, no vamos a cobrar por compartir este parche de humanidad. Lo vamos a regalar, vamos a liberar el código fuente de esta transformación para que cualquier empresa que quiera dejar de ser un error de sistema pueda actualizarse gratis. Los consejeros se quedaron de a 6 pensando en los millones que se estaban perdiendo, pero Mateo les lanzó una sonrisa de esas que dicen, confíen en el proceso, recordándoles que la mejor inversión no es la que se queda en el banco, sino la que se convierte en un movimiento masivo. Se volvió hacia Carlo y le preguntó su opinión al nuevo asesor juvenil. Carlo lo miró con esa paz que te hackea el corazón y soltó, creo que el administrador del cielo está muy orgulloso de la versión que están instalando hoy. 3 meses después, el ambiente era otro, güey, ya no estábamos en una oficina rancia, sino en un memorial sagrado dedicado a todos los que el sistema viejo había intentado borrar. No era una tumba cualquiera, era el monumento a la dignidad del obrero, y ahí estaba Mateo cargando flores blancas junto a Elena y Carlo, rodeados de más de 200 personas cuyas vidas ya no estaban en modo de prueba. Mateo se arrodilló frente a la placa de bronce que brillaba bajo el sol y pidió perdón por haber sido el tipo de monstruo que el mundo necesitaba desinstalar, por haber tratado a la gente como si fueran data basura. Carlos se le acercó, se ajustó la mochila y le puso una mano en el hombro con una madurez que te hacía dudar si era un chavo o un santo bajado de la nube. Neta, Mateo, el perdón no es una app que te descargas con palabras. Se gana con acciones y tú llevas 9 meses dándole upload a la justicia. Su lana solo era data virtual, pero el update que le metió a su conciencia hoy sí es de otro nivel. Elena colocó una placa que decía que el conocimiento y la dignidad no se negocian, mientras recordaba que la bondad es la fuerza más cabrona que existe. Santiago, ahora conocido por todos como el joven tan Carlo Acutis, le habló a la memoria de todos los caídos con una honestidad que nos hizo llorar a todos. Te perdono por habernos dejado solos en este servidor tan hostil, pero gracias a tus enseñanzas sobre cómo abrir los corazones cerrados, hoy estamos saqueando la pobreza desde la raíz.
Miguel, Rosa y hasta los becarios que antes eran invisibles se acercaron para decir cómo Carlo les devolvió la dignidad, mostrándoles que su valor no se mide por su chamba, sino por su carácter. Mateo miró a Carlo con un asombro reverencial, dándose cuenta de que durante décadas persiguió imperios de cartón que se iban a borrar al final del ciclo, mientras que este chavo de la polo roja estaba construyendo un legado que viviría para siempre en la memoria colectiva. Carlos sacó una llave maestra de su mochila, la primera herramienta que simbolizaba su misión, y la enterró al pie de un roble joven que acababan de plantar, para que las raíces crezcan con fuerza y nos recuerden que el impacto real no se mide en meses, sino en generaciones, explicó. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores que parecían un filtro de Instagram pero de los de verdad, Mateo, Elena y Carlos se quedaron ahí unidos, no por contratos o por lana, sino por una conexión que ningún hacker de este mundo podría romper. Mateo aprendió la lección más cara de su vida. Que el verdadero tesoro no se guarda en cajas fuertes suizas con biometría, sino que se comparte, se multiplica y vive para siempre en cada vida que logras elevar hacia la luz del propósito real. ¿Qué onda con ese final tan épico, güey?